Ahora, mediante ustedes nos podemos regularizar. Claro, uno de los servicios que ofrecemos como despacho legal es la regularización de extranjeros. La regularización tiene que ver con cambiar el estatus irregular a regular. Hay mucha desinformación en redes sociales que dice que estás ilegal o que entraste ilegal o que te encuentras ilegal. Nadie es ilegal. Todas las personas que se encuentran en territorio mexicano que no fue a través de un mecanismo de internación correcto se encuentran en estado irregular. Es por eso que, en materia legal podemos cambiar un estatus irregular a través de una regularización. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, pero hoy vengo acompañado con Navarrete Abogados. En el día de hoy vengo a transmitirle mucho valor de muchas dudas que hemos estado teniendo acerca de términos legales en cuanto a todos mis emprendedores que siempre hay en esta comunidad hermosa de cubanos que queremos venir a emprender a México en este caso. En el día de hoy le vamos a tratar de llevar todas las dudas que he podido recorrer. Quédate en el video de hoy hasta el final y si hay alguna duda que te quede o que no te podamos responder, por favor déjamelo en los comentarios, aunque en el transcurso del video también te vamos a dejar, al igual que en la descripción, el contacto del bufete de Navarrete Abogados, quien lleva más de 10 años aquí en México resolviendo litigios, resolviendo situaciones y ayudando a la comunidad extranjera a regularizarse y a llevar su emprendimiento y sus negocios en bien. Así que sin más, bienvenidos. ¿Quién es Navarrete Abogados y qué tipo de casos están manejando actualmente? Navarrete Abogados nace de la opción que tenían los extranjeros de una firma legal que les diera resultados rápido, de forma honesta y contundente. Llevamos operando 10 años. Este próximo junio cumplimos 10 años en el mercado legal en México. Ok, como segunda pregunta, ¿puede un extranjero abrir un negocio en México sin tener residencia permanente? Sí, un extranjero puede abrir un negocio en México si no tiene residencia permanente, pero sí tiene que tener una condición de estancia legal. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunos estados de la República que puedes aperturar una empresa siendo turista, con la consigna de que tengas que regresar a territorio mexicano para terminar el proceso ante el notario público. En la mayoría de casos, los residentes son temporales, es decir, puede ser por vínculo familiar, oferta de empleo, entre otros tantos. La realidad es que siendo residente ya tienes un CURP y con ese CURP puedes sacar un RFC, con el cual en la mayoría de notarías de la República Mexicana y en la mayoría de estados puede ser muy fácil empezar a tributar y poder poner un negocio. Oye, qué interesante lo que comentaste, mi buen Navarrete. ¿En qué estados específicamente existe esa posibilidad de que un extranjero pueda abrir una empresa y luego terminarla, o sea, con la explicación que me comentaste? Mira, normalmente en los estados del sureste, que son los estados mayormente turísticos, como puede ser Quintana Roo, en ciudades muy específicas como Mérida, algunos que tienen bastante relevancia turística, por ejemplo, también Baja California Norte, son estados que están acostumbrados a través de la figura del corredor público a aperturar empresas. Lo hacen igual que el notario público. La única diferencia es que el corredor público se dedica exclusivamente a ver temas mercantiles, mientras que el notario público también ve temas civiles, como testamentos, a lo mejor poderes, entre otros. Lo más importante de esto es que el corredor público en esos estados te pide que aunque tú como turista apertures o dejes aperturada una empresa, sí tengas que volver para poder culminar el proceso de la apertura de la empresa a través de tu RFC. Es muy importante aclarar que el RFC es el documento base con el cual tú puedes empezar a tributar en México. No es el CURP como muchos piensan o no es una visa o una condición de estancia. Realmente el camino correcto es tener un RFC para que puedas empezar a tributar. Si no, ¿cuál sería el hecho de abrir una empresa? Oye, qué interesante. ¿Puede Navarrete Abogados abrir o gestionar el tema de RFC? Sí, nosotros tenemos un servicio completo, sobre todo corporativo, le llamamos, que incluye la apertura de una cuenta bancaria, la creación de una sociedad, puede ser de responsabilidad limitada, puede ser la SADCB, puede ser la SAS, incluso asesoría en materia de la forma o las formalidades que lleva la ley para poder empezar a utilizarlo como un mecanismo económico. No siempre es necesario abrir una empresa, pero sí es muy necesario tener un camino bien definido para saber cómo vamos a empezar a operar el negocio que queremos abrir, ya sea venta de producto o la operación de un servicio.
Está padrísimo eso, muy interesante. Así que los que nos están viendo tienen mucha información de valor aquí de primera mano. ¿Qué tipo de visas o estatus migratorios recomiendan para alguien que quiere emprender formalmente? Mira, yo siempre les recomiendo que antes de obtener una condición de estancia se asesoren perfectamente. No todas las personas son acreedores a una visa, sobre todo de turismo, una visa por oferta de empleo. No todas las personas tienen las condicionantes económicas y sobre todo profesionales para obtener ese tipo de visados. Pero lo que sí es importante es que primero se asesoren. Yo consideraría que la condición perfecta para llegar a emprender es obviamente por inversionista, ¿no? Es una visa que se tramita ante el consulado, que más cercano te queda a tu domicilio. Sin embargo, no es la única. Hay muchas personas que llegan por una oferta de empleo, posteriormente terminan la relación laboral con la empresa y se quedan en México a hacer negocio. Ellos pueden cambiar la condición y no por eso dejan de ser más residentes o menos residentes. Lo único que sucede es que cambia su condición de estar sujetos a una empresa a poder poner su propio emprendimiento a través de los mecanismos que da la autoridad fiscal y sobre todo la autoridad migratoria. Está muy padre eso y para mí me aclaran muchos tabúes que hay generalizados, o sea, que hay en redes mucha información que de cierta manera pues hace que la gente se confunda más. Con ustedes podemos obtener las asesorías personalizadas mediante ¿qué contacto? ¿Cómo podemos contactar con ustedes? Mira, lo más importante que yo le comento a las personas es que se tienen que asesorar con un abogado que vea empresas. No es lo mismo un abogado que a lo mejor ve litigios, a lo mejor ve divorcios, entre otras cosas de índole familiar o civil. El abogado de empresas sabe perfectamente cómo una persona, tanto física como moral, puede empezar a tributar y operar en México. No todas las empresas requieren de una formalidad tan estricta como crear una SADCB o en su momento un poco más flexible como la SAS. O a la mejor mínima, como sería operar como persona física con actividad empresarial o a través del régimen reciclo. Pero lo que sí es muy importante es que esas personas se asesoren. Nosotros tenemos una línea abierta donde se pueden comunicar con nosotros para obtener ese tipo de asesoría. Perfecto. ¿Cuáles son los errores migratorios más comunes que cometen los emprendedores extranjeros en México? Yo creo que el error más común es no asesorarse. No asesorarse por un abogado, un contador y alguien que ya esté en el medio de negocios para extranjero. Por ejemplo, como ustedes. Hay muchas veces que los extranjeros piensan que ese tipo de negocios o el tipo de negocios que ellos quieren montar en México se operan de la misma forma que en su país y eso es un error muy común. Es decir, México tiene sus leyes muy específicas para determinado tipo de negocios. Ahora, con la asesoría integral entre un abogado, un contador y una persona que ya haya emprendido en ese territorio que es evidentemente desconocido para el extranjero, es mucho más sencillo no caer en los baches en los que normalmente los extranjeros caen. Ahora, yo creo que como segundo punto muy importante, siempre es ir de la mano con tu comunidad. Es decir, si tú ya tienes una comunidad que ya sabes que son emprendedores, que ya saben que son personas de tu misma nacionalidad, que han sido exitosos o que en algún momento ya tienen su propio negocio, es importante acercarse a ellos. No hay mejor recomendación que la que te da un paisano. Para los mexicanos es igual en Estados Unidos, para cualquier tipo de extranjero es igual en el país donde lleguen. Pues muy bien, sí, muy aterrizada tu respuesta, la verdad, porque ¿quién mejor para darte una información que una persona que ya haya pasado o esté en el lugar donde uno quiere llegar? Entonces está perfecto. ¿Qué riesgo corre alguien que emprende estando en situación irregular? Mire, el riesgo más común que hemos visto en el cual se enfrentan los extranjeros es que cometen una tontería y de eso deriva la peor situación migratoria que puede tener un extranjero, que es la deportación. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Si tú te pasas una señal de tránsito, a lo mejor tienes un percance automovilístico, se va a acercar el agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y te va a solicitar tus documentos. Evidentemente, pues va a revisar tu licencia. Si tienes una, pues evidentemente es falsa. Y si no tienes una condición de estancia, pues menos, ¿no? Lo que ahí sucede es que, pues como las funciones de ese agente son presentarte ante la autoridad competente para verificar el estatus en el que tienes, pues no vas a poder acreditar un estatus regular, lo cual traerá como consecuencia pues que le llamen a migración y que empiecen a investigar el estatus que tienes en territorio mexicano. No es lo mismo tener un estatus migratorio que está vencido si viniste como turista o a lo mejor si estás en un proceso de regularización, pero si no tienes ningún estatus, lo peor que te puede pasar es la deportación. Es decir, migración pasa un informe al área de control y verificación y control y verificación tiene la obligación de ir a revisar al Ministerio Público qué es lo que pasó. Si en ese caso se encuentran con un extranjero en estado irregular, pues va a tener que operar la sanción administrativa que en derecho corresponda, que en este caso es la solicitud ante un centro administrativo migratorio
Y en el centro administrativo migratorio no hay otra salida más que la deportación. Ese es el mayor riesgo que una persona tenga como extranjero que se encuentra de forma irregular, porque lo pierdes todo. O sea, básicamente todo lo que has construido en muy poco tiempo o en mucho tiempo se puede ir a cabos por una situación que es bastante fácil de hacer, que te tomaría a lo mejor un par de meses y no tirar todo lo que has construido durante a lo mejor años de tu vida. Así es, qué bueno que nos aclaras esto, porque muchos tenemos información falsa que hay en las redes sociales y realmente pues ya de primera mano tenemos información verídica de cómo lo que nos podría ocurrir si, en caso de darse tal situación. Ahora, mediante ustedes nos podemos regularizar. Claro, uno de los servicios que ofrecemos como despacho legal es la regularización de extranjeros. La regularización tiene que ver con cambiar el estatus irregular a regular. Hay mucha desinformación en redes sociales que dice que estás ilegal o que entraste ilegal o que te encuentras ilegal. Nadie es ilegal. Todas las personas que se encuentran en territorio mexicano, que no fue a través de un mecanismo de internación correcto, se encuentran en estado irregular. Es por eso que, digamos, en materia legal, podemos cambiar un estatus irregular a través de una regularización. Ahora, lo importante de la regularización es que sea una regularización en medida de lo posible lo más apegado a derecho. Es decir, que no se inventen cosas como tener un hijo o hacer documentos falsos, porque ese justamente es el nicho del mercado de las personas que solo lucran con el dolor del extranjero, que es no tener documentos en un lugar donde está, claro, de forma irregular. Ahora, es muy importante saber y hacerle saber a todo tu auditorio que todas las personas que se encuentran en estado irregular, hay una forma de regularizarlos siempre y cuando no tengan una alerta migratoria restrictiva. Todos tienen la posibilidad de hacerlo siempre y cuando no tengan ese tipo de alerta. Para ser muy concreto en esto, es muy importante que se asesoren con profesionales. Si caen en manos de una persona que le sacó a fulanito, pero nunca han verificado la tarjeta migratoria, nunca han salido del país y nunca han hecho ningún trámite ante migración, hay que dudar de esa tarjeta y hay que dudar de esa persona, evidentemente. Entonces hay que asesorarnos bien, la verdad, y hay que contactarlos a ustedes para tener todo el proceso desde un primer momento, porque siempre hay solución, como bien lo expresaste. Entonces, mi gente, vamos a dejar ahí el número de WhatsApp del contacto de ustedes para que nuestra comunidad nos pueda contactar, ¿vale? Entonces, ¿qué figura jurídica, volviendo al tema, recomiendan más para iniciar? ¿Persona física o sociedad? Enrique, yo creo que tanto tú como todos los emprendedores nos hacemos la misma pregunta. Y yo creo que se responde en medida de lo que vayas a emprender. Es decir, no es lo mismo abrir un despacho de abogados, un despacho de asesoría o un despacho en el cual tienes tu principal objetivo es brindar un servicio a un emprendimiento donde tengas que comprar, vender productos y además utilizar mecanismos fiscales para poder deducir lo más posible. Es decir, tanto los prestadores de servicios como los vendedores de un producto tienen diferentes tipos de régimen en el cual pueden tributar. Lo más importante es asesorarte con un experto. Pero para ejemplificar esto te voy a poner mi propio ejemplo. Yo actualmente, como soy prestador de un servicio, pues realmente no compro un producto y lo revendo a un precio diferente al que lo compré. No, realmente el 100% de lo que nosotros generamos lo gestionamos a través de conocimiento. Ahora, en el tema de los productos, alguien sí compra un producto en un valor y de ese valor ellos normalmente lo revenden a otro valor. Esa diferencia tiene una utilidad y por lo tanto tiene un factor de deducibilidad más alto. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo deducir algo que a lo mejor solo tengo en la cabeza, pero los productos sí se pueden deducir en medida del valor que tienen. Es importante también precisar que en México hay varias formas en las cuales puedes llegar a emprender. Una de ellas, o las dos grandes más importantes, son las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son muchas, pero realmente son dos las que prevalecen en el mercado actual de emprendedurismo, que es la primera, la SACB, que es una sociedad anónima de capital variable. La otra es la SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas, que es muy sencillo de hacer. Y en algunas otras ocasiones está la sociedad de responsabilidad limitada, que es, como su nombre lo dice, es de responsabilidad mucho más limitada y es mucho más estricta en su operación. Ahora, si tú lo vas a hacer como persona física con actividad empresarial, también está bien. Hay muchas personas, incluyendo a muchos clientes y conocidos, que lo hacen a través del régimen simplificado de confianza como persona física. ¿Por qué?
Porque, como bien lo comentábamos fuera del aire, el reciclo se puede aplicar tanto para personas morales como para personas físicas. Pero la diferencia es en qué lo vas a aplicar. No es lo mismo aplicarlo a la venta de productos que aplicarlo a la venta de servicios en este caso. Es muy importante una asesoría a profundidad para ver la naturaleza de tu negocio y saber qué es lo que te puede ayudar de mejor forma para obviamente tener un tributo más bajo, pero que sea efectivamente reflejado en tu contabilidad y que no tengas una responsabilidad grandísima como mantener una sociedad corporativa si no la necesitas. Muy bien, realmente hay que hacer un estudio del negocio en cuestión, hacer un plan de negocio, saber específicamente a qué uno se va a dedicar y en base a eso planear estratégicamente para que la parte fiscal, que ya corresponde la creación de la empresa, sea lo más factible posible. Otra pregunta que nace de ahí, ¿es obligatorio tener un socio mexicano para abrir una empresa acá en México? Extraordinaria pregunta. A mí me la han hecho todo el tiempo y me dicen, oiga, abogado, es que solo tengo un socio mexicano y no sé si lo puedo abrir con él o lo puedo abrir con mi socio que también es extranjero. La Ley General de Sociedades Mercantiles es muy clara. Dice socios. No tiene que ser ni mexicano, no tiene que ser ni residente, no tiene que ser ni residente permanente. Dice socios. Pero recordemos la regla que vimos hace unos minutos. Tiene que ser creada esa sociedad por dos personas que tengan, digamos, en las limitaciones posibles, que tengan su RFC ya registrado ante migración. Que tengan su RFC ya registrado ante la Secretaría de Administración Tributaria. Es muy importante que todas las personas que sean miembros de una sociedad y que esté constituida en la mayoría de estados de la República tengan vigente su firma electrónica avanzada y que además tengan su RFC con sus declaraciones y además que dentro de las actividades permitidas dentro del SAT sea la de pertenecer a una sociedad corporativa. Es muy común que a lo mejor si uno llega como emprendedor pues no tenga a lo mejor un conocido mexicano u otro conocido extranjero con el cual pueda crear una sociedad. No hay problema, por eso existen las SAS. Para eso existe un mecanismo con el cual uno solo puede crear una sociedad y puede regirse como una sociedad. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuándo debería un emprendedor contratar a un abogado? ¿Antes de empezar o cuando ya tenga problemas? Yo creo que hay dos momentos fundamentales en los que tienes que consultar a un abogado en cualquier situación. Cuando vas a emprender algo en donde tú pongas tus recursos y estén sujetos a algún momento tener un problema, tienes que consultar a un abogado. No de forma permanente, es decir, no tienes que pagar una iguala o no tienes que tener un abogado dentro de tu emprendimiento, pero sí consultarlo antes. ¿Para qué? Para primero que nada darle una guía de cómo puedes iniciar el procedimiento de la constitución de tu empresa o cómo puedes iniciar como persona física con actividad empresarial. Es muy importante primero darle forma a eso. Segundo, ver las consecuencias derivadas de los actos que vas a realizar. No es lo mismo contratar a lo mejor una oficina, a contratar un empleado, a en su momento contratar una mensajería, es muy diferente. Entonces lo más importante es que primero se revise todo el tema de los riesgos que pueden causar en tu empresa. Y finalmente, yo creo que no menos importante, pero sí finalmente definir los puntos clave en los cuales tu operación puede estar en riesgo. Por ejemplo, si eres un prestador de servicios, darle un contrato de prestación de servicios a tu cliente donde no te hagas acreedor a alguna sanción de la cual pues no estés dispuesto en este momento a asumir el riesgo. Por ejemplo, en el tema de los abogados, nosotros tenemos un contrato de prestación de servicios. En el tema de la compraventa de un producto, a lo mejor hay limitantes de la garantía y hay limitantes de las devoluciones, etcétera. Es muy importante fijar esos máximos y mínimos para que en algún momento no tengas un problema con la operación de tu negocio. Igual a la hora de la creación de los términos y condiciones, o sea, a la hora de tú comercializar en línea o tener algo así, tienes que tener una estructura bien legal, bien hecha para que eso no te acarrea tener luego una situación o un problema. ¿Ok? ¿Qué tan importante es tener contratos formales, aunque el socio sea amigo o familiar? Cosa que nos pasa mucho a los emprendedores. Yo creo que es el principal contrato que tienes que tener. Mira, en la práctica llevo 10 años de práctica y en estos 10 años he visto cualquier cantidad de situaciones en las que se ven involucrados discusiones entre socios, amigos, familiares, arrendador, arrendatario, que si te presté, que si no te presté todo, que si tú tenías que pagar el agua, pero yo la luz. Es muy importante que toda la relación mercantil que tengas con tus socios, con clientes, con
proveedores, con todos, esté bajo contrato. En México, desgraciadamente, o para fortuna de muchas situaciones, la única voluntad es plasmarlo en un documento. Ese documento puede ser digital, puede ser físico, pero para efectos de poder demostrar ante un tribunal algo que en lo que se acordó, es necesario tenerlo de forma física, firmado de manera autógrafa, es decir, de puño y letra, y que esté plasmada la voluntad de ambas partes de suscribir ese documento. Es fundamental que si tú tienes un emprendimiento que quieres mantener por años, tengas que firmar documentos. Tenerlo todo, como decimos allá en Cuba, papelito habla, todo en papel. ¿Cómo puede un emprendedor extranjero proteger su marca en México? Mira, hay bastante desinformación sobre las marcas. Para empezar, hay que ser muy claros en el tema de las marcas y en el tema de los dibujos. Por ejemplo, un caso muy concreto es Coca-Cola. Coca-Cola te vende desde un lápiz hasta el propio producto de la Coca-Cola, no que es una gaseosa. Ahora, Coca-Cola tiene que registrar en todas las clases, que son las clases en donde se registran las cosas que puedes comercializar con ese tipo de marca. Coca-Cola tiene que registrarlos todos, ¿no? Desde un lápiz hasta la propia bebida, alimentos, etc. Para un emprendedor, yo no considero que sea necesario registrar una marca si la marca no va a ser producto de la venta. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, yo soy un emprendedor de abogado. Y como abogado voy a empezar a brindar servicios legales. Yo no tengo que registrar una marca, porque yo no voy a ponerle la marca a esta playera que me costó a lo mejor 60 pesos y que posteriormente ya con mi marca va a valer 3,000. No, esa marca no va a estar sujeta a una disposición de terceros de la forma inmediata, pero sí tengo que registrar el dibujo, es decir, la creación que yo le di, digamos, la función de ser mi identificación, mi imagotipo o la imagen que va a estar enfrente, ¿no? Como en este caso Navarrete Abogados. Ahora, si yo voy a crear un negocio donde venda lámparas que se van a llamar Superlamp, tengo que registrar Superlamp como una marca ante el INPI, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Esto es muy importante porque si voy a comercializar con mi marca sí va a estar en casa de otros, mi marca sí va a estar sujeta a interpretación o a lo mejor en algún momento a la consideración de alguien para ver si no me la roba. Ahora, en cambio, si yo presto un servicio legal, pues nadie la va a tener. El único que lo va a poder ocupar soy yo, porque yo soy dueño de ese dibujo, de esa creación, y pues nadie lo puede replicar. En el caso de lo que lo repliquen, pues es muy básico. Mira, yo registré mi dibujo primero y se acabó el problema. Pero por eso es muy importante eso. Ahora, ¿dónde se registra uno y otro? Las marcas se registran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que básicamente protege la economía de la creación de la marca. Y el INDAUTOR es quien se dedica a registrar dibujos, que lo que protege es la autoría. Es decir, que yo siempre voy a ser el autor de ese dibujo y por lo tanto yo tengo los derechos sobre ese dibujo. Pero nada más el dibujo, no el producto que voy a comercializar con una marca. Evidentemente ahí ya me respondiste una duda que estoy seguro que tienen muchos, que era en caso de registrar como dibujo, cómo quedaba cuando otra persona tomaba tu marca, en este caso tu logo, y lo quería registrar él. O sea, ahora me sale otra duda. Teniendo en cuenta que registramos nuestra marca como un dibujo, ¿puede otra persona registrar esa misma marca como una marca en sí? Sí, te platico cómo funciona y por qué damos esta asesoría y un camino mucho más sencillo para registrar una marca. Digamos que tú creas un logo, ¿no? Donde dice Enrique Blogs. Ese logo, para que a ti te salga registrado como marca, va a tardar hasta 6 meses o más. Lo que tienes que hacer en ese inter es crearlo como dibujo y registrarlo como dibujo. Eso no te cuesta más de 300 pesos en el INDAUTOR. Desde ese momento, tú vas a ser el creador de esa obra. Y esa obra, por lo tanto, es solo tuya. Es decir, ya nadie la puede ocupar. Posteriormente, inicias el procedimiento de registro de marca ante el INPI. Y el INPI te va a dar un periodo de estudio, de a lo mejor análisis, de ver si no se parece a otra marca, etcétera, y eso puede demorar bastante. Pero tú ya vas a necesitar empezar a operar con ese dibujo, esa creación que tú hiciste distintivo de tu negocio. Por eso es más fácil primero registrar el dibujo y quedar protegido y después registrar la marca. Te evita tiempos de dolor de cabeza y tiempos de incertidumbre para saber si de casualidad alguien va a agarrar ese dibujo y te lo va a registrar al nombre de otra persona. Es muy importante por eso consultar a un abogado desde antes, porque te va a dar la mejor solución para una necesidad inmediata. Perfecto. Ahora sí, muy buena aclaración.
Ahora tenemos otra pregunta. ¿El SAT puede cerrar un negocio de un extranjero? ¿En qué casos en específico sí? Muchas veces tenemos la creencia de que el SAT tiene la facultad de cerrar negocios, como bien lo mencionas, pero realmente la facultad que tiene el SAT son en materia tributaria. Es decir, el SAT lo que sí puede hacer si haces mal uso de tu RFC es clausurarte o en este caso suspenderte los sellos digitales, que con eso ya no puedes facturar y evidentemente ya no le puedes dar continuidad a tu operación. Lo que sí puede hacer el SAT es reportar a las demás instituciones, por ejemplo, al INVI, que se dedican a hacer verificaciones en los establecimientos. Ellos literalmente sí te pueden cerrar un negocio y eso no implica necesariamente que tengas un problema con el SAT. Significa que no has cumplido en tiempo y forma con tus responsabilidades fiscales. Ahora bien, lo que sí hay que tener mucho cuidado es sobre todo en los negocios de a calle, es decir, los negocios que están a pie de banqueta, que son negocios que están expuestos hacia terceras personas, donde una tercera persona se puede sentir a lo mejor maltratado, a lo mejor que no fuiste lo suficientemente claro con tus lineamientos y puede solicitar una verificación de la autoridad correspondiente y pueden llegar los sellos de clausura y en su momento pues tener que pagar multas exorbitantes. La mayoría de veces cuando resulta ser que el SAT tiene un problema con tus declaraciones te avisa y lo puede resolver con un contador. La mayoría de veces que otra autoridad tiene un problema con tu negocio, llega y te pone un sello de suspensión. Y con eso, créeme que nadie se va a acercar a tu negocio. Y si no lo solventas, viene el sello de clausura. Y con eso ya no vas a poder operar. Ok. ¿Qué pasa si facturas sin estar dado de alta correctamente? Mira, técnicamente lo único que te puede pasar es que tributes en un régimen que no te corresponde. O sea, es decir, pagar más impuestos o pagar impuestos erróneamente, lo cual te atraería una consecuencia económica, una multa o alguna determinación más fuerte por parte del SAT. Pero lo que sí me ha tocado es que hay empresarios o emprendedores que facturan con una tercera persona, que facturan con una empresa ahí que le prestaron. Eso es gravísimo, es un delito y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prácticas. Siempre lo ideal es tener tu propia facturación. Mucha gente no quiere pagar impuestos y no sabe que hay regímenes donde es mucho más sencillo tributar y a un costo muy bajo. Existe también la creencia de que no pagamos IVA o de que el IVA no es de nosotros o de que el IVA esto y el IVA el otro. El IVA ya lo trae todo. Desde que nosotros compramos un refresco en la tienda, ya trae el IVA. Es decir, es un impuesto que es trasladado. O sea, existe, pero en teoría nadie lo debe de recibir más que el fisco. Pero de ahí hay otros tributos. Por ejemplo, el ISR, que es el impuesto sobre la utilidad, dentro de otros tantos, ¿no? Lo más importante es que te acerques a un contador y que ese contador te diga exactamente dónde te conviene tributar y bajo qué esquema. Exactamente. Entonces, como última pregunta, hermano, si hoy llega un cubano a México o un extranjero con ganas de emprender, ¿cuál sería el consejo legal número 1? El primer consejo es consultar a un abogado especialista en materia migratoria porque eres extranjero y segundo lugar en materia corporativa. Es muy importante que sepan que construir bien es más sencillo de lo que parece y mantener un estatus regular en México también. Ahora, lo más importante es que ya teniendo un estatus regular ya puedas saber cuáles son los mecanismos para poder emprender, sobre todo los mecanismos legales y tributarios en un segundo lugar, no menos importante, porque normalmente me ha tocado que hay gente que empieza a vender por su cuenta, que ya tiene obviamente sus clientes y todo, le depositan y cae en una situación irregular, ya sea con el SAT o con migración y lo pierde todo. Lo más importante es tener un estatus regular, acercarte a los expertos y también a mucho tiene que ver acercarte a tu comunidad. La gente que está como tú en un país extranjero, que está creando conciencia para que otras personas no pasen por todos los problemas que ellos mismos pasaron, es sumamente importante. El refugio en la comunidad siempre va a ser lo más importante para un extranjero. Más allá y por sobre todas las cosas de una asesoría que si bien puede ser técnicamente correcta, a lo mejor en el caso de los extranjeros les ha funcionado mejor de otra forma. Entonces lo más importante es recibir toda la información que pueda para que pueda iniciar bien ese emprendimiento, ese estatus y que la verdad sea súper redituable cambiarse de país. La verdad, hacer las cosas bien desde un comienzo es la mejor manera de emprender. No te puedo explicar la cantidad de fallos y de errores que evitamos en el caso de nosotros, trayéndolo al caso, porque buscamos asesoría desde el primer momento. Realmente
les comento a la comunidad que sí, es muy importante buscar asesoría de primer momento porque hay muchas leyes que son diferentes, hay que realmente entrar en contexto, hay que aprender de cómo funcionan las cosas y quién mejor que ustedes como bufetes para que los asesoren, los preparen y los encaminen en el proceso de emprender que de por sí es bastante difícil, no es nada sencillo para que nadie piense que es una cuestión de que va a salir rápido, no, es una cuestión que hay que empezar bien para uno también pues acostumbrarse a hacer las cosas bien y saber llevar el proceso paso a paso. ¿Va? Entonces ha sido una excelente tarde, creo que hemos podido compartir con nuestra comunidad un gran contenido de valor y la verdad muy agradecido hermano contigo, has traído información de valor invaluable, has dado una cátedra aquí en cuanto a términos legales y demás y muy agradecido de tenerte aquí, espero seguirte teniendo más a menudo y a ustedes, audiencia. Todas las dudas que tengan, pónganmelas en los comentarios porque será muy importante para darles respuesta y si necesitamos cualquier cosa, contactar al bufete de abogados, ¿va? No, muchas gracias a ti, Enrique, por el espacio, muchas gracias por el tiempo y muchos saludos a tu audiencia. Esperemos que todos tengan una mejor vida aquí, que las puertas se les abran y que obviamente siempre de la mano de la comunidad. La verdad, muchas gracias por darnos también la oportunidad y por ser parte de ese mexicano que acoge a los extranjeros y que nos da la bienvenida como debe ser. La verdad tenemos mucho que agradecer porque al final los que estamos llegando somos nosotros. Así que más que agradecido en nombre de toda mi comunidad, todo mi país y un placer tenerte aquí, hermano. No, muchas gracias a ti y nosotros somos los beneficiados de la riqueza que traen todos ustedes. Va.